¿Cómo se va a realizar ese cierre? Hemos invitado a esta hora al secretario de Salud de Bogotá, el doctor Alejandro Gómez, a quien agradecemos estar con nosotros en Noticias Caracol. Secretario, la primera pregunta es ¿cómo se va a realizar ese cierre en zonas tan grandes, tan gigantes en la capital de la República y cómo se va a controlar ese cierre, secretario? Jorge Alfredo, muy buenas noches a usted, a toda la ciudadanía que nos escucha y nos ve a esta hora. Pues lo primero es un esfuerzo muy grande en materia de cultura ciudadana. En Bogotá hemos tenido resultados extraordinarios cuando le explicamos a la gente por qué y de qué se trata. De modo que pensamos primero en la colaboración de la ciudadanía, pero por supuesto que se van a establecer unos cercos que nos permitan tener controles sobre las zonas que se van a cerrar para cuarentena, de la mano de la fuerza pública, con la Policía Nacional, incluso con colaboración de la brigada, se establecerán unos puntos de checkpoint de entrada y salida de las zonas que están debidamente limitadas y claro, contamos con toda la cantidad de gente que trabaja en los programas sociales y de salud de la Alcaldía Mayor. Vamos a estar en el territorio, vamos a estar acompañando a la gente, vamos a hacer labores pedagógicas. Desde el punto de vista de salud, particularmente, vamos a estar haciendo visitas a las diferentes zonas, visitas domiciliarias, estudios de casos y testeos masivos que nos permita contar con un mayor cuidado en estas épocas en las que nos tenemos que cuidar más. Secretario, en la práctica, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que viven en otra localidad y deben trasladarse a la localidad que está en confinamiento por cualquier circunstancia? Por ejemplo, visitar a sus padres. Por ejemplo, una empleada del servicio doméstico que debe ir a su trabajo que está en confinamiento. ¿Cómo va a ser ese manejo? En los dos ejemplos que usted pone, no se deberían desplazar. Claro que hay unas excepciones que ustedes mencionaban al inicio del noticiero. Fundamentalmente estamos hablando de personas que trabajen en salud, personas que trabajen en organismos de socorro o de seguridad y personas que trabajen en el sistema distrital de cuidado, o sea, personas que estén a cargo del cuidado de niñas, niños, personas mayores, discapacidad, etcétera. Solamente esas podrán entrar o, si es del caso, salir porque trabajan en otra parte. Se podrá movilizar una persona de cada familia en el caso de que se tenga que ir a comprar alimentos o a los servicios farmacéuticos o de salud, pero no más. Si yo, por ejemplo, vivo en una zona que está confinada y mi trabajo está en una localidad que no está confinada, yo no debo asistir al trabajo. Y de ahí la colaboración que estamos pidiendo también a todo el empresariado, a todos los empleadores del sector servicios, del sector construcción, del sector industria, para que entiendan que este es un sacrificio que debemos hacer entre todos. La industria lo tiene que hacer, la ciudadanía lo está haciendo y, por supuesto, no deberían trasladarse de su sitio de residencia. Secretario, es como regresar a la cuarentena inicial, la de hace cientos tantos días, pero ¿qué va a pasar con las Tal cual. personas que no cumplan esa cuarentena y va a tener alguna sanción? ¿Cuál puede ser el castigo a quien no lo cumpla? No es ese nuestro propósito. Estamos tratando de hacer una labor de convencimiento, estamos tratando de hacer una labor pedagógica y que la gente entienda de qué se trata, de que se trata de que nos cuidemos todos para pasar por el pico más difícil. No solo Bogotá, Colombia entera está llegando al pico más difícil de la pandemia. Sabíamos que íbamos a llegar, eso no significa que nos sea fácil, pero creemos que debe ser a partir de la cultura ciudadana. No obstante, tenemos herramientas desde el punto de vista de código de policía para imponer multas, imponer comparendos, etcétera, a la ciudadanía de los que esperamos no tener que echar mano. Secretario, ¿por qué no explicamos, digamos, porque están entrando una cantidad de mensajes, de la gente está un poco confundida? En estas localidades donde hay una cuarentena estricta, recordemos quiénes son los únicos que pueden salir a la calle. Nuevamente, pueden salir a la calle y hacer sus labores las personas que trabajan en el sistema de salud, médicos, enfermeras, terapeutas respiratorios, en fin, psicólogos, incluso las personas que trabajan en el sistema de salud y que no hacen labores asistenciales, personas de labores de vigilancia, de mantenimiento, etcétera, que estén en el sector salud, con su carnet se pueden identificar. También las personas que pertenecen a los organismos de socorro, bomberos, Fuerzas Armadas, policía, etcétera, defensa civil, todo este tipo de personas se va a poder movilizar. Y por último, las personas que tienen a su cargo personas,
Hay un sistema de cuidado, son muchas las personas que cuidan a otras personas porque tienen discapacidad, porque tienen a cargo niños, niñas, adolescentes, etcétera. Estas personas también se pueden mover, pero solamente estas. El resto de las personas para cualquier otra labor. Las licencias o permisos que el distrito ha concedido para obras de construcción, para comercio, para otras cosas, ninguna de esas personas se debe movilizar, ni para salir a trabajar desde una zona confinada, ni para llegar a una zona en confinamiento a desempeñar ese tipo de labores. No debemos estar por fuera de nuestros hogares, pero además, en horas de la noche, entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, la instrucción es que nadie tenga que desplazarse en las zonas de confinamiento. Por supuesto, las excepciones están en fuerza mayor. Cuando hay problemas de salud, cuando hay un accidente, no faltaría más. Pero la idea es que nos quedemos muy quietos en estos 14 días que corresponde a la zona que estamos mencionando, con el propósito de bajar la movilidad de esos 2.200.000 personas que corresponden más o menos cada uno de estos grupos de localidades, y así permitirnos pasar por el pico de la pandemia en la segunda, tercera, cuarta semana de agosto con las menores dificultades. Siempre hemos dicho que nuestro mayor propósito es no saturar el sistema de salud, el sistema de hospitalización, que no lleguemos a necesitar más de 5.000 camas de hospitalización en medicina interna, que es lo que calculamos para ese momento, y no más de 2.000 camas, 2.080 camas de cuidados intensivos, porque tanto las unas como las otras son muy necesarias y vamos a estar un poco al tope de la capacidad que tiene el sistema sanitario de salud de la ciudad de Bogotá, tanto público como privado. Pues, doctor Alejandro Gómez, secretario de Salud, le agradecemos mucho por haber estado en Noticias Caracol, explicarnos en qué consiste desde el próximo lunes el confinamiento y la cuarentena obligatoria en varias zonas de Bogotá. A ustedes muchísimas gracias y una buena noche. Epidemiólogos consideran positiva y oportuna la decisión de la alcaldesa Claudia López de volver a cuarentena estricta en Bogotá. Con esto, según ellos, con esta medida se podrá frenar el incremento de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Para unos expertos epidemiólogos resulta positiva la medida adoptada por la alcaldesa Claudia López de declarar alerta naranja en Bogotá y tomar medidas extraordinarias en la ciudad. Una decisión acertada, toda vez que esto va a conllevar a una disminución en la velocidad de contagio de los casos por COVID-19. Esto a su vez permitirá que las unidades de cuidado intensivo no colapsen o tengan un nivel de ocupamiento cercano al 100%. Sin embargo, son claros al decir que las medidas de bioseguridad deben ser reforzadas y se debe buscar la forma de hacer cumplir los aislamientos de manera rigurosa. La decisión de retornar a una cuarentena estricta que conlleve a que sea una sola persona la que realice el abastecimiento de sus alimentos, que solo salgan a aquellos sectores o aquellas actividades que son estrictamente necesarias, conllevarán a esta situación de disminución en la velocidad. Por otro lado, el Colegio Médico de Bogotá considera que es una medida oportuna, pero cuestiona el hecho de las innumerables excepciones que hoy están vigentes. ¿Hasta dónde estas medidas zonales son capaces de hacer una cuarentena real? Dado que Bogotá pues tiene una gran movilidad, y si a eso se le suma pues las excepciones del gobierno nacional. Los epidemiólogos insisten en el autocuidado, el lavado de manos, el uso de tapabocas, conservar la distancia con las demás personas, pero sobre todo en estar en su casa y no salir de ella si no es absolutamente necesario. Desde el centro de Bogotá, Daniela Morales, Noticias Caracol.